Empezamos la semana con la consigna: soy solidario cuando me pongo en el lugar de los demás. Y hoy en nuestro curso de Historia del Perú vamos a continuar trabajando sobre las civilizaciones de la antigüedad aquí en nuestro país, ¿no? Hemos conversado sobre la gran cultura chavín. Luego de su desintegración surge la cultura Paracas, se va desarrollando. Chica. Luego empieza el periodo de desarrollo regional. Por el norte Mochica y en el sur Nazca, es decir, al mismo tiempo, ¿no? La civilización Nazca se desarrolló aproximadamente entre los años 100 a.C. hasta el año 800 después de Cristo. Es decir, fue una civilización contemporánea a Mochica. Mientras que Mochica se desarrollaba en la costa norte, Nazca se está desarrollando en la costa sur, sobre lo que antes fue la civilización de Paracas. Mientras Paracas empieza su decadencia en la fase de necrópolis, surgen otras civilizaciones encima, que viene a ser la cultura nazca, o los inicios de la cultura nazca, ¿no? Si lo ubicamos en un mapa, todo este contorno corresponde al mapa del Perú. Ya. La civilización nazca estaría por aquí, aquí, en esta localidad. Ya tú sacas tus conclusiones de qué actividades pueden desarrollar porque se encuentran cerca al mar, ¿no? Mochica se encontraría hacia el norte, por aquí. Vamos a recordar un poco. ¿Ver? Esta civilización también fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Uhle. En esa época, en ese contexto en el cual estos dos arqueólogos, Uhle y Tello, estaban pues compitiendo sanamente por ver quién era el que mayor aporte le daba a la historia del Perú, ¿no? Claro, estos financiamientos van a ser muy importantes. Ule, por su parte, estudiará Mochica y Nazca, y Tello se encargará de hacer un análisis profundo de Chavín y Paracas. Si hacemos referencia a la cultura nazca, tenemos que mencionar necesariamente sus famosas líneas de Nazca, o ya en términos académicos, geoglifos. Económicamente hablando, la cultura nazca, a pesar de haberse desarrollado en un desierto, así como Mochica, logró vencer este desierto, construyendo obras de irrigación, canales de irrigación, pero a diferencia de Mochica, fueron cortos. Mochica, por si no lo recordamos, tuvo canales de irrigación extensos, largos y externos. Políticamente hablando, hay que hacer la comparación con los señores del Valle de Moche. Ahí ellos se diferenciaban por la corona que llevaban, ¿no? La tiara que llevaba el Siequich, mientras más grande, más importante era el señor. Pero acá no. Acá vamos a ver la presencia de las cabezas trofeo. Esto servía para diferenciar a las clases sociales. Obviamente, si tú eras clase alta, podías llevar las cabezas trofeo. Mientras más cabezas trofeo tenías, más importante eras. Y el pueblo, la comunidad, de la gente del común, no podía llevar estas cabezas trofeo, no tendría sentido. Entre ellos todos son iguales, pero no son iguales que los gobernadores, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el sentido mágico religioso que se le atribuyó a estas famosas cabezas trofeo? Bueno, según lo que ellos creían en esta época, que para nosotros obviamente no es cierto, no es creíble, nada por el estilo, pero es la época, tienes que convertirlo como la época, ellos decían que al vencer al ejército contrario, sobre todo a su líder, a su jefe, supuestamente es el más fuerte, y adueñarse de esa cabeza, de ese cráneo, al hacer eso estabas adueñándote también de su fuerza, de su poder, de su inteligencia. Es por eso que el rival más fuerte del ejército contrario tenía pues tenía que cumplir su función, ¿no? Se le cortaba la cabeza, se le secaba el cráneo, se reducía un poco el tamaño y se le colgaba como un cinturón, incluso como una especie de morral también se le colgaba, para que se le atribuyan estas características un poco religiosas, ¿no? ¿Qué? Como es una sociedad preindustrial,
todavía se mantienen las características de la diferenciación social. Hay jerarquías sociales, hay clases sociales dentro de el grupo de poder, por así decirlo, del grupo gobernante. Teníamos al sacerdote principal, con una característica, tiene por ejemplo su nariguera de oro. Eso lo empiezan a difundir los Nazca y también los Mochica, en el norte los Mochica, pero en el caso de los Nazca, date cuenta, esta nariguera muchas veces va a tener características felínicas, de un felino, porque su dios principal, llamado Kon, es un felino, con alas, un felino volador. Luego seguirán los sacerdotes. Tú puedes notar en el detalle de su ropa las cabezas trofeo, hay una cabeza, su cabello, y la soga que está colgando, ¿no? De la cual cuelga la cabeza trofeo. Los astrólogos, los guerreros también juegan un papel importante aquí. Astrólogos, guerreros son importantes en esa estructura social. Y los músicos que acompañaban a la hueste, el ejército o al mismo sacerdote. Y dentro del grupo dominado se encontraban pues los campesinos, los pescadores, los artesanos, los ganaderos, los comerciantes, etc. Comenzando por su cerámica. La cerámica de los Nazca, a diferencia de los Mochica, no es escultórica, es pictórica. Es decir, va a estar bien dibujada y bien pintada. Su diseño no va a tener muchos detalles al momento de ser esculpido, pero sí al momento de ser grabado, al momento de ser pintado. Sus características principales, como podemos notar aquí, hay que prestar atención a la forma de sus entierros, porque habíamos mencionado ya que la fase final de Paracas, apertura, es decir, es como un antecedente, es un inicio de lo que podría ser en un futuro la cultura Paracas, perdón, la cultura Nazca. Se localizaron en el mismo lugar y los Nazca aprendieron mucho de lo que fue la cultura Paracas. No solamente en su forma de vida, sus actividades económicas, sino también sus manifestaciones culturales. La forma de los entierros, por ejemplo, con fardos funerarios, tumbas rectangulares, fardos funerarios. Heredan incluso hasta el mismo dios, porque los Paracas ya tenían este dios. Aún no se le había puesto el nombre, aún estaba muy incipiente, pero ya tenían la idea de un felino, probablemente porque lo aprendieron de los Chavín. Acuérdate de la trilogía Chavín. Felino, cóndor y serpiente. A los Paracas les gustó pues el felino y lo pusieron como su dios principal. Hay que hacer el análisis de este dios Kon, que es el felino volador. Por último, 45. tenemos que hablar de los famosos geoglifos o las líneas de Nazca que tú los conoces. Pirámides. En el aspecto de arquitectura, Nazca sí tuvo arquitectura, pero el tiempo ha transcurrido y ha deteriorado sus construcciones. Mucho de ello aún se encuentra debajo de la tierra. Falta por excavar bastante, falta hacer bastante trabajo. Si en Mochica aún falta mucho y Mochica está externo, expuesto, está completamente abandonado, en Nazca está en un estado incluso peor. Los dos centros principales que se han encontrado son Cahuachi, que es este templo que vemos, un templo ceremonial, y desde aquí se ordenó la construcción, la elaboración de la mayor cantidad de geoglifos. El 90% de las líneas de Nazca se hizo desde aquí. Otro centro importante, que en su momento debió ser un lugar de descanso, de reunión de gran cantidad de gente, es Estaquería. Se le llamó así porque se encontraron estas estacas, mira, no es natural, el hombre lo ha puesto, porque no tiene raíces, el hombre lo ha clavado en el suelo, probablemente tiene una altura de cerca de 2 metros, con un techo de paja. Con el paso del tiempo, el techo se ha desmoronado y se ha combinado ya con la tierra, solamente quedan algunas estacas en pie. Parita, parita.